Hola a todos, bueno, volvemos aquí a este rincón de Tricología Sabine para aprender sobre el cabello y otras cositas, como decimos aquí. Y continuamos con nuestra saga que traemos acerca de todos los procesos de color, de colorimetría. Y hoy es nuestro último capítulo, tal vez, de esta saga de colorimetría. Vamos a rematar el tema hablando de cómo aplicar un tinte, cómo cubrir unas canas. Ya tenemos suficientes herramientas con todo lo que hemos visto en estos 3 capítulos anteriores. Ya sabemos cómo se conforman los tintes, cuáles son los activos. Vimos también todo el tema de decoloraciones, que fue lo último que vimos, y habíamos dicho que hacer una buena decoloración, una decoloración perfecta, es muy fácil siempre y cuando tengamos claro esto, que el polvo decolorante es un tigre, pero que mientras lo tengamos en esta jaulita, que es el tiempo máximo que puedo dejar esa mezcla de polvo decolorante y peróxido de hidrógeno en el cabello, pues voy a tener mi cabello a salvo, porque este no se me va a poner así de bravo. Entonces, eso es importantísimo que lo hayamos dejado claro. Y hoy vamos a rematar también contándoles por qué no es recomendable, por qué nosotros no queremos que se ponga tintura después de una decoloración. Eso también tenemos que hoy reafirmarlo y dejarlo muy claro. Hacer una decoloración perfecta, dijimos, era tan sencillo como respetar los tiempos y tener claro que si bien yo puedo forzar un proceso de decoloración para que me dé más blanco, eso no es lo ideal. Y yo aquí entiendo que cuando menciono esto me echo encima a todo el mundo y todas las personas dicen, no, pero es que una buena decoloración tiene que ser con el pelo blanco. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Una buena decoloración te puede dar blanco si arrancas en una base natural 10 o 9, qué sé yo, una base natural muy clara, seguramente ahí vas a llegar a un pelo blanco. Pero si tienes un fondo de aclaración, es decir, una base muy oscura, algo como era mi cabello hace un tiempo, ahora son más canas, pero bueno, como era mi cabello hace un tiempo, un fondo muy oscuro, pues no va a ser tan fácil que yo llegue a un cabello blanco manteniéndolo sano. ¿Por qué? Porque si tengo un cabello muy oscuro quiere decir que tengo una gran cantidad de pigmentos aquí. No es fácil removerlos. Tengo un fondo de aclaración que pesa mucho y es un reflejo que va a predominar todo el tiempo ahí. Hoy vamos a hablar de eso. Pero importantísimo que recordemos una buena decoloración, la cual podemos definir como al máximo que podemos llegar manteniendo un cabello sano. No se trata de llegar a un cabello blanco con una fibra capilar deteriorada. Eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues respetando estos tiempos. Si voy a hacer una decoloración con oxigenada de 10 volúmenes, máximo 50 minutos, lo ideal la mitad del tiempo, 25. Con oxigenada de 20 volúmenes, máximo 40 minutos, lo ideal 20. Si voy a trabajar con 30 volúmenes, máximo 30, lo ideal 15. Y dijimos que sí podemos utilizar oxigenada de 40 volúmenes, es decir, que contiene el 12% de peróxido. ¿Qué es lo que pasa? Que la puedo utilizar, pero no la debo dejar tiempos superiores a 12 minutos y medio, es decir, 15 minutos máximo. Retiro y puedo iniciar un nuevo proceso si no llegué a donde quería. ¿De qué va a depender eso? Pues del estado de la fibra capilar. Una fibra capilar sana, natural, puedo hacer 2 decoloraciones sucesivas de 15 minutos con 40 volúmenes y voy a llegar a un buen nivel de decoloración sin haber maltratado esa fibra capilar. Eso es el primer paso para una buena decoloración, respetar los máximos tiempos. Y importantísimo que cuando lave esa decoloración, siempre la lave con agua caliente, muy caliente, dijimos. ¿Por qué? Pues porque los procesos de oxidación, como vimos en nuestra sesión anterior, son reacciones exotérmicas, es decir, generan calor porque necesita calor para que la oxidación se lleve a cabo.
pero que si yo exacerbo esa temperatura, ese calor, es decir, si pongo mucho calor, voy a exacerbar el efecto cáustico del polvo decolorante y entonces voy a dañar la fibra capilar. Entonces siempre debo lavar con agua caliente las decoloraciones. ¿Y puedo lavarlas con champú? Sí, claro, una decoloración sí se puede lavar con champú, un proceso de tinte no. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Entonces eso es como el recorderis de todo lo que vimos anteriormente, que es muy importante en los procesos de color, que no se nos olvide eso. Por eso hice énfasis y por eso quise repetirlo, reiterarlo. También dijimos que nunca se debe terminar un proceso de color, hablando de oxidaciones, aplicando plancha, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo apliqué un tinte y dijimos, el tinte se aplica en el cabello y se empieza a generar una reacción química dentro de mi cabello, que es una reacción exotérmica. ¿Por qué? Porque aplicar color también genera calor, también es un proceso de oxidación. Si yo pongo calor, voy a exacerbar ese proceso de oxidación que se está llevando allá a cabo y de una vez ese pelo se va a poner anaranjado, es decir, voy a oxidar prematuramente el color. Bueno, más que prematuramente, voy a oxidar inmediatamente ese color, de suerte que eso no está bien, ¿sí? Nunca planchemos un cabello recién tinturado, ni quiere decir que recién decolorado. Un cabello que ya está sensible no le voy a meter calor. Eso es importantísimo. Y ¿cuál es la razón? Pues que el cabello va a quedar anaranjado. Nosotros aquí decimos, ese cliente va a quedar como un canario porque va a quedar anaranjado inmediatamente. Entonces no hagan eso. Y señora, si usted no es estilista, si usted es cliente y ve que después de un proceso de color le van a poner plancha, no lo haga porque va a perder esa platica que está gastando ahí en ese producto que le están aplicando. Ahora, si ya tengo claros todos estos conceptos y todo lo que sigue, pues voy a arrancar un proceso de color. Importantísimo que tengamos claro que siempre que hablo de procesos de color, de procesos químicos en términos generales, de coloración, procesos de color, alisados, permanentes, siempre que vaya a hacer una transformación estructural o un cambio de color en mi cabello, debo hacer un muy buen diagnóstico. ¿Por qué? Porque esos procesos que voy a hacer son procesos en los cuales voy a alterar la cutícula de mi cabello. En un proceso de color yo voy a abrir la cutícula de mi cabello y ¿qué pasa? Que si yo tengo mi cabello con un grado de maltrato y hago el proceso, esto ya lo habíamos visto, pues van a pasar cosas muy feas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un proceso de color siempre implica una hidrólisis capilar. ¿Qué es una hidrólisis capilar? Pues devuélvanse unos 3 capítulos atrás y ahí van a ver. Es la apertura de la cutícula en condiciones de acidez o de alcalinidad. Cuando hablo de temas de color, normalmente estoy hablando de procesos alcalinos, porque en los tintes, digamos, los tintes permanentes, la mayoría o los de más uso son con amoníaco, tienen amoníaco. Y existen algunos tintes que también son permanentes, o algunos los llaman semipermanentes, bueno, o soft color, que no tienen amoníaco, pero igual tienen un activo que también abre la cutícula. Es la etanolamina. Eso lo vimos cuando hablamos de cómo eran los tintes o los productos que utilizábamos para colorear el cabello. Siempre voy a abrir la cutícula de mi cabello. ¿Por qué? Porque estoy alterando el pH de mi cabello. De suerte que si yo hago un buen diagnóstico y determino que mi cabello está así, es decir, es un cabello natural, sano, fuerte, cutícula bien cerrada, durante el proceso inevitablemente se va a volver así. Yo siempre apelo al tema de las cirugías estéticas. Una cirugía estética de aquí de senos, pues seguramente el producto final está muy bueno y lo que está inicialmente pues también está bien, pero durante el proceso nadie quiere ver cómo es eso. Pues es esto mismo. Antes el cabello es un cabello natural, sano, bonito. Durante el proceso se ve horrible. Después del proceso, pues ya viene un cabello con un cambio de color, ya se va a ver más bonito. Pero durante el proceso, esto le pasa a ese cabello. Estoy abriendo la cutícula. Es decir, le estoy ejerciendo un maltrato a mi fibra capilar. ¿Se imaginan ustedes que antes de iniciar el proceso mi cabello no estuviera así sano, sino estuviera así, que la cutícula no esté muy buena?
¿Por qué podría estar mal la cutícula de mi cabello? Porque me hice un proceso de alisado no muy bueno, o una permanente, o una decoloración mal hecha. Es decir, pueden haber 1000 causas para que la cutícula de mi cabello esté maltratada y no esté muy bien sellada. Entonces, imagínense que durante el proceso del color, esto es lo que me hace el amoníaco o la etanolamina. Imagínense donde yo arranque con un cabello que ya está sensibilizado y lo someto a la presencia de amoníaco o a la presencia de etanolamina, que no sería tan grave, o peor aún, a un proceso de decoloración donde hay un pH muy alto y donde hay unos activos cáusticos muy potentes. Pues por eso es que se funde el cabello. ¿Por qué? Porque todas estas escamitas, y acuérdense cuando hablamos de cómo era la estructura del cabello, que hablábamos que esto se parece a las tejas, a las que están en las cubiertas, en los techos de las casas, a esas tejas pequeñas antiguas de barro. Entonces empiezan a irse. Si yo altero el pH de esto, estas escamitas, estas tejitas que cubren este techo de aquí, se van a ir, se van a desaparecer, y miren cómo queda el cabello. Se pierde la cutícula. Entonces, si volvemos aquí a mi pelo didáctico, pues es como si la manguera que está recubriendo el córtex se dañara. Y ahí es cuando fundo un cabello, cuando maltrato un cabello. Esa es la importancia de un buen diagnóstico, por eso debo ser muy juicioso en determinar cómo está iniciando ese proceso. De lo contrario, pues me voy a llevar sorpresas muy desagradables y nadie quiere esto en el cabello, ¿sí? Entonces, ya con todos estos conceptos claros, pues ya puedo empezar a encajar todos esos activos, los decolorantes, los pigmentos, es decir, todo lo que voy a utilizar para cambiar el color de un cabello. Entonces, eso tiene que funcionar como un engranaje perfecto. Si yo tengo claro cómo funciona todo, pues voy a poder hacer maravillas como estas, y eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, importantísimo esto, que siempre que yo voy a hacer un proceso de color, voy a alterar la estructura de mi cabello, voy a abrir esa cutícula que está formada de escamitas de queratina alfa. Esto no lo puedo olvidar. Como tampoco puedo olvidar que un proceso de color que yo aplico en mi cabello es una mezcla de colores. Entonces, una mezcla de colores es que la fórmula maestra del color capilar está muy bien descrita en todos esos manuales que se siguen en muchas academias de belleza, en las cuales les enseñan que existe esta fórmula maestra que dice que el resultado final de un color es la mezcla de dos colores. El color que yo tengo en mi cabello, es decir, la melanina natural, que no es otra cosa que mi fondo de aclaración, y el pigmento artificial, es decir, el tinte que voy a mezclar. Mis amigos estilistas tienen ese tema muy claro, porque saben que una cosa es lo que está en la carta de color y otra cosa es el resultado final aquí en mi cabello. Es la mezcla de dos colores diferentes, ¿sí? Yo siempre he insistido en una cosa, que esto no debería ser una suma. Esto debería ser una multiplicación. ¿Por qué? Porque si alguno de estos dos términos es cero, no hay color. Es decir, si yo tengo un color determinado en mi cabello y no me aplico nada, no pasa nada. Tan bobo, ¿cierto? Pues es obvio que no va a pasar nada. Eso es obvio. Pero es que hay algo que no es tan obvio, pero a nosotros se nos olvida. Y es que si yo pongo un pigmento artificial, es decir, pongo color en un cabello que no tiene nada de melanina natural, es decir, que ya no hay ni fondo de aclaración, que ya no hay nada, que ya no hay pigmentos, el resultado también es cero. Eso es lo que pasa con las canas. En las canas es difícil fijar, difícil no, hay que entenderlo, es la palabra. Hay que entender muy bien cómo es el proceso de fijar color para que no nos pase esto. Si yo no tengo melanina, no va a haber proceso de color. Porque necesito que haya algo para que mis pigmentos artificiales reaccionen químicamente y se queden dentro de la fibra capilar. Si dentro de esta fibra capilar no hay pigmentos, y particularmente un pigmento, se lo adelanto, el amarillo, si aquí dentro de mi pelo no hay pigmento amarillo,
no hay feomelaninas, allá no va a fijarse el color. ¿Por qué? Porque ese es el pigmento que acopla a los otros pigmentos. Eso lo debo tener claro. Entonces, esa fórmula maestra del color capilar no la podemos olvidar nunca. ¿Qué es cada una de estas cosas? Pues muy fácil. ¿Qué es la melanina natural o qué es el fondo de aclaración? Pues no es otra cosa que el color predominante en mi cabello. Es decir, se puede resumir muy fácilmente. Su fondo de aclaración sería el resultado de una decoloración en su cabello natural. Es decir, si yo tengo una base natural como la que tengo o como la que tenía, que es un cabello negro, pues si me hacen a mí una decoloración mental, pues es fácil determinar que va a quedar un color naranja rojizo. ¿Por qué? Porque tengo una pigmentación oscura. Si mi base natural fuera 7 o un castaño, yo me hago una decoloración y el resultado de esa decoloración va a ser un color naranja, amarillo, naranja, ¿cierto? O sea, tengo pigmentos rojos y amarillos, todavía hay rojo. Pero si tengo una base natural por allá 8 o 9, pues es mi fondo de aclaración, es decir, el resultado de esa decoloración en mi cabello es un amarillo muy clarito, casi blanco. Entonces, amarillo sería mi fondo de aclaración. Entonces, eso no se me puede olvidar. ¿Y para qué me sirve eso? Pues fácil, para poder determinar, primero, cuál va a ser el resultado de una decoloración o de una coloración del cabello. Si yo tengo en mi cabello nuevamente este fondo de aclaración rojo-naranja y me aplico un tinte, cuando mi tinte se empiece a oxidar, cuando se empiece a envejecer, el cabello mío va a empezar a tornarse de ese color naranja rojizo. Ese es mi fondo de aclaración que empieza a salir ahí, ¿cierto? ¿Y por qué es importante conocerlos o para qué me sirve? Pues fácil, porque si yo ya tengo claro que mi cabello con el tiempo se va a tornar rojo-naranja, pues cuando aplique el tinte voy a poder poner un corrector para hacer que ese color de mi cabello, ese tinte perdure. ¿Por qué? Porque voy a eliminar ese reflejo naranja rojizo que tengo aquí y voy a poder hacer que no se envejezca tan prematuramente mi color, porque voy a eliminar ese reflejo predominante que hay ahí. Para eso me sirve la estrella de Oswald y para eso sirven los correctores de color que se utilizan y que están en todas las cartas de color. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tengo que aprender un poquitico o tengo que repasar, en el caso de mis amigos estilistas, el tema de la estrella de Oswald, ¿sí? Ahora, ¿cómo son los fondos de aclaración? Entonces dijimos, si yo tengo una base muy oscura como del 1 al 3, pues tengo una alta predominancia de pigmentos rojos. Entonces mi fondo de aclaración va a ser desde un rojo rojo hasta un rojo naranja, ¿sí? Si yo tengo unas bases naturales que van del castaño claro por aquí al rubio medio, pues el resultado de una decoloración, o sea, mi fondo de aclaración, van a ser rojo naranja, naranja y hasta amarillo naranja. Y si tengo bases muy claras, pues lo que voy a tener es un fondo de aclaración, es decir, un reflejo predominante que va a ser desde el amarillo hasta un amarillo muy claro, ¿sí? Eso es lo que voy a tener. Y eso lo debo tener muy claro a la hora de hacer un proceso de color, bien sea aplicar color, porque sé que todo lo que aplique se va a mezclar con esto, o una decoloración para saber hasta dónde puedo llegar con un cabello sano. Esto no lo puedo olvidar nunca. ¿Qué quiere decir? Que dentro de mi cabello hay unos pigmentos que son predominantes. Si yo tengo una base natural, un rubio muy claro, pues lo que tengo es una gran cantidad de pigmentos amarillos. Podría tener una base natural roja, pues voy a tener una fuerte concentración de pigmentos rojos. Y en el caso de los latinos que tenemos cabellos muy oscuros, pues lo que predomina en esos cabellos son pigmentos azules. Eso no se me puede olvidar y de ahí salen los fondos de aclaración. Ahora, para poder
llegar a un buen proceso de color y poder hacer un buen efecto de neutralización, pues tengo que acordarme de cómo es la estrella de Oswald. Entonces la estrella de Oswald, ¿qué dice? Que existen 3 colores primarios que son el amarillo, el azul y el rojo, que cuando se mezclan entre sí pues me derivan en los colores secundarios que son la mezcla de los primarios. Entonces amarillo más azul me da verde, azul más rojo me va a dar violeta y amarillo más rojo me va a dar naranja. Esos son los colores secundarios. Eso es lo fácil. ¿Para qué me sirve? Pues para saber cómo hago un efecto de neutralización. Para eso debo tener claro que si yo mezclo los 3 colores primarios, amarillo, azul y rojo, me va a dar un tono marrón. Y en términos generales, eso es lo que la mayoría de nosotros tenemos en la cabeza. Pigmentos amarillos, azules y rojos. Y como vimos anteriormente, dependiendo de donde yo sea, voy a tener mayor predominancia de amarillos, de azules o de rojos. ¿Sí? Para eso me sirve tener clara la estrella de Oswald. Ahora, ¿para qué más me sirve? Dijimos, yo puedo tener un fondo de aclaración rojo, naranja o amarillo. Esos son los 3 fondos de aclaración básicamente que encuentro. Entonces, cuando yo aplico un tinte, para evitar que mi color se oxide prematuramente, para que me dure más el color, pues debo aplicar un matizante que neutralice ese fondo de aclaración. Si yo tengo un fondo de aclaración muy amarillo, pues lo ideal es que a mi tinte le aplique 2 centímetros de un matizante violeta. ¿Por qué? Porque recordemos que la mezcla de los 3 primarios me va a dar un tono castaño o un tono café en diferentes tonalidades, ¿sí? O sea, un tono beige es un café, un negro clarito o un café clarito. Un tono negro es un pigmento que tiene mucha concentración de azul, ya lo vamos a ver. Entonces, si mi fondo de aclaración es amarillo, utilizo un matizante violeta. ¿Por qué? Porque el violeta es lo que le falta a mi amarillo para volverse marrón. Es la mezcla de azul y rojo. Si yo tengo un fondo de aclaración naranja, pues lo mezclo con el que se le contrapone, que sería un azul. Entonces, ¿qué pasa? Pues que naranja es la mezcla de amarillo y rojo, le falta azul para volverse café. Y si mi fondo de aclaración es rojizo, pues neutralizo con un matizante verde. ¿Por qué? Porque verde es lo que le falta al rojo para volverse marrón. Tengo rojo y verde es amarillo más azul. ¿Sí ven cómo es de fácil hacer un efecto de neutralización? Eso me sirve para tener claro cuáles son cómo utilizar los tratamientos tono sobre tono, sobre todo cuando voy a hacer efectos de neutralización o cuando hago un retoque de raíz, que solamente aplico tinte aquí en donde están las canas, pero en el resto del cabello debo poner lo que le falta a ese tono que está ahí para llegar a la altura que deseo. Eso está un poquito complejo, pero seguramente más adelante tendremos un video explicativo al respecto y seguramente un video práctico que ya lo vamos a empezar a trabajar. Ahora, ¿qué debo tener también claro? Dijimos, cuando voy a aplicar tinte sobre un cabello, debo tener claro que lo que voy es a meter pigmentos dentro de ese cabello, ¿cierto? Entonces, para meter pigmentos aquí adentro de un cabello, ¿cierto? Debo atravesar la cutícula, es decir, debo atravesar la manguera porque de otra manera no llego allá. Ahí es donde actúan los tintes permanentes. Si se acuerdan cuando hablamos de qué eran los tintes permanentes, pues son tintes que trabajan en donde están mis pigmentos permanentes, donde están mis pigmentos naturales. O sea, para hacer un proceso de color debo abrir la cutícula y para abrir la cutícula debo alterar el pH de mi cabello. ¿Para qué? Para que por estos huequitos que se van a formar aquí, esos huequitos se llaman intersticios. Por esos intersticios van a ingresar las moléculas de pigmento que le dan color a mi cabello. O sea, necesito meter esas moléculas allá. Y aquí empezamos a entender por qué el cabello va a estar húmedo, por qué debe estar húmedo. Tengo que tener claro primero una cosa. Estoy hablando de cosas microscópicas, es que esto aquí se ve gigante, pero es que piensen que esto es un pelo. Entonces, imagínense cómo van a ser de grandes esos huequitos si están en un pelo. Acuérdense que lo que yo meto allá dentro de ese cabello son moléculas, son cosas que no puedo ver a simple vista, nunca las voy a poder ver.
esas moléculas van a atravesar mi cabello y se van a depositar aquí dentro del córtex de mi cabello. Pero no solamente necesito que atraviesen la cutícula de mi cabello, necesito que una vez que entran, pues tengan con quién reaccionar, ¿cierto? Entonces, dentro de mi cabello deben haber unas moléculas de pigmento también, con las cuales va a reaccionar ese tinte, esas moléculas de color, esos pigmentos artificiales. ¿Para qué? Para formar un color. Acuérdense de la fórmula maestra del color. Es la mezcla de dos colores, el que pongo más el que está allá adentro. Y ya, eso es un proceso de color exitoso. ¿Qué es lo que pasa? Que no en todos los cabellos encuentro pigmentos. Hay cabellos donde ya no hay pigmentos. Las canas. Dentro de una cana no, y los pigmentos no, aquí ya no hay pigmentos. Entonces, como no hay pigmentos, las moléculas que entran allá no tienen con quién reaccionar, o sea, no tienen de dónde cogerse. Por eso es que los procesos de color, las moléculas se sobreoxidan ahí, no tienen con qué acoplarse y se disipan, se vuelven, empiezan a quedar esas sombras aquí, o esas sombras no, al contrario, esos reflejos aquí amarillo-naranja en la raíz. ¿Por qué? Porque no hubo con qué fijar los pigmentos. Entonces, eso lo tengo que tener muy claro para poderlo entender. Lo que les voy a mostrar de aquí en adelante es una parte muy especial, porque yo digo que esto lo preparamos hace muchos años para explicarle a nuestros niños de las academias para que lo entendieran muy fácilmente. Entonces desarrollamos todo un tema de forma pedagógica, es decir, se lo voy a enseñar con muñequitos. Si después de esto no me entienden, yo creo que ya no hay nada que hacer. Entonces vean. Mi cabello, ¿cómo es? Mi cabello es una cutícula formada de escamitas de queratina, ¿cierto? Es esto que vemos aquí, y como podemos ver, este es un cabello natural con una cutícula cerrada. Es decir, esto tiene un pH perfecto y ahí está bien. Dentro de ese cabello que tengo, una médula, ¿sí? Por allá por esa médula circulan, ya se acuerdan, nutrientes, bueno, todo eso. Y aquí adentro, en esta zona donde está el córtex, allá viven unos señores que son los pigmentos naturales que yo tengo dentro de mi cabello, que como vimos antes son pigmentos amarillos, azules y rojos. Ya, eso es un color natural, ese es un cabello natural. ¿Qué pasa? Que un día me aburrí de todo esto que tenía allá y dije, no, le voy a dar color a esto, voy a cambiar y vamos a hacer una fiesta de color aquí. Vamos a cambiar todo lo que hay aquí, vamos a hacer una fiesta, y para eso invito a estos señores que son los pigmentos artificiales, es decir, los pigmentos que están presentes dentro del tubo de tintura. ¿Sí? Entonces véanlos acá, pigmentos artificiales. Y entonces, como es una fiesta, lo que vamos a hacer, yo les digo, bueno, vengan a la fiesta, pero traigan con qué reaccionar, porque entonces, ¿qué? ¿Sí? Entonces, ellos para reaccionar traen agua oxigenada. ¿Por qué? Porque el agua oxigenada es la que va a hacer que reaccionen y que ellos la pasen bueno allá. ¿Por qué? Porque gracias a eso se van a oxidar y va a ser mejor la fiesta. Pilas, ¿por qué? Porque llegué aquí, pero la puerta está cerrada. Pero no importa, porque es que yo a ellos les di la llave. ¿Cuál es la llave para abrir esa puerta? Pues el amoníaco que está presente en el tinte. Entonces, cuando pongo esta llave de amoníaco aquí, pues vean lo que pasa, la puerta se abre. Y con la puerta abierta, ¿y con qué reaccionar? Pues miren esa fiesta tan espectacular que se arma allá. Eso es un rumbonón perfecto, se dice aquí en mi país. Eso es una rumba buenísima. Ya, hubo con qué reaccionar. Eso fue una fiesta de color exitosa. ¿Qué pasa? Que a veces lo invitan a uno a unas fiestas que no son así muy buenas, y sí, mire, el salón es grande y tal, y yo llego allá a la fiesta y llego con qué reaccionar, pero ¿qué? En ese córtex no había pigmentos, no hay con quién, no tengo con quién reaccionar allá en esa fiesta. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que estos señores no pueden entrar, o si entran se aburren, se consumen todo lo que llevan para reaccionar y se diluyen, se pierden, no pasó nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí es donde empieza a jugar todo lo que hemos visto antes. Para poder hacer
que en esta fiesta nos vaya bien. Entonces yo siempre le pregunto a mis asistentes, si a usted lo invitan a una fiesta y saben que la orquesta está buena, que el salón es grande, que hay donde bailar, pero que allá no hay con quién, pues usted invita a alguien. Pero ¿a quién invita? Invita a ese amigo, a ese novio, a ese parcero, a lo que sea, que es buen bailarín, que le baila salsa, bachata, merengue, mejor dicho, para las que sea, decimos aquí. ¿Quién es ese que es para las que sea? Pues nadie más y nadie menos que el pigmento amarillo. El matizante amarillo es el que le va a arreglar a usted la fiesta. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque es que el matizante amarillo es el que acopla químicamente todos esos pigmentos. El matizante amarillo tiene esa capacidad de acoplar pigmentos azules y pigmentos rojos. ¿Sí? Entonces es un pigmento ahí polivalente. Unos son paras, otros son ortos, pero el amarillo juega con paras y con ortos. Es decir, el hombre coge y arma una fiesta buenísima porque dentro del cabello pone a bailar a todos los otros pigmentos que hay allá. Eso es algo que nuestros amigos estilistas ya lo sabían hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nunca se lo habían dicho de esta manera. Es decir, nuestros amigos estilistas saben que para fijar color en canas, el tinte perfecto es aquel que tiene reflejo dorado. ¿Qué es un dorado? Pues es un amarillo. Entonces, donde hay amarillo, se van a fijar los pigmentos muy fácil. ¿Sí? Entonces, vean cómo es de fácil cubrir canas. Es simplemente poner un matizante amarillo y ya vamos a lograr un buen proceso de color. Entonces, cuando tengo canas, para fijar el color, solamente pongo 2 centímetros de un corrector amarillo, de un matizante amarillo, por cada tubo de tintura, lo mezclo y ya voy a lograr fijar el color en las canas. Muy fácil. Pero pilas, no se confíen, porque es que tenemos unas señoras que se llaman las canas rebeldes. ¿Qué es una cana rebelde? Tengo que entender qué es una cana rebelde y tengo que saber cómo la identifico. Una cana rebelde no es otra cosa que una cana o un cabello en donde aquí ya no hay pigmentos como en todos, pero resulta que la cutícula es más gruesa. Entonces es muy fácil identificar una cana rebelde. ¿Por qué? Porque se para sola. Como la pared es más gruesa, esas canas, cuando usted ve entrar una cliente que tiene esos pelitos, esas canas así paradas, esas son canas rebeldes. ¿Por qué sé que son rebeldes? Pues, o porque se paran solas. ¿Y por qué se paran solas? Pues porque la pared es más gruesa. Al ser la pared más gruesa, pues se para. Ya sé que esa cana es rebelde. ¿Qué pasa cuando aplico tinte en una cana rebelde? Pues pasa esto, que yo me vengo para la fiesta e invité a mi amigo, que es el que baila chévere, el que me hace que la pase bueno, llegué con qué reaccionar, ¿cierto? Intenté abrir la puerta con lo que traía, pero miren lo que pasa, la puerta no se abre. ¿Por qué? Porque esta cantidad de amoníaco, esto que tenía aquí, me abría la otra puerta, la que era más delgadita. Pero en este caso tengo una puerta más gruesa, tengo una cutícula más gruesa, no se abre. ¿Y qué pasa? Pues miren lo que pasa. Que estos pobres señores venían preparados, traían todo para pasarla buena, pero no pudieron entrar. Entonces, como no pudieron entrar, ahí se quedaron. ¿Qué hay que hacer? Pues muy fácil, tengo que entender que lo que me abre la cutícula es el amoníaco. Entonces debo aumentar el amoníaco. ¿Sí? Entonces digamos que hay 2 formas de aumentar el amoníaco. Uno, gastando más plata y sería como la forma para aquellas personas que no tienen claros los conceptos. Entonces vaya y compre lo que venden por ahí en el mercado, que se llaman las ampolletas cubrecanas o ampolletas para cana rebelde, o bueno, son ese tipo de productos, que no es otra cosa que productos que contienen una alta concentración de amoníaco o a veces de etanolamina. ¿Y qué hace eso? Pues exacerba el pH y hace que la cutícula se abra. Pero como nosotros sí estudiamos, entonces nosotros entendemos que podemos llevar a cabo ese proceso de una forma muy sencilla. Tengo que entender cómo están diseñados los productos. Entonces, miren,
Mi tinte está diseñado, mi tinte, cuando digo mi tinte es el tinte de Sabine, está diseñado para mezclarse 1+2. Y recuerden que nuestro tinte se mezcla 1+2, es decir, el doble de agua oxigenada que de tintura, porque nuestro tinte, el tinte Sabine, es un tinte que tiene mayor concentración de pigmentos, por eso dura más. Y adicionalmente acuérdense que tiene una base tratante que le va a dar mejor brillo, más duración que cualquier otro, no se les olvide eso. Entonces, en el caso de nuestro tinte, él se mezcla 60 por 120. Pero si yo quiero cubrir unas canas rebeldes, puedo disminuir la concentración de agua oxigenada máximo en un 15%. Máximo. ¿Por qué? Porque si lo diluyo en más del 15%, se altera el tono deseado. ¿Por qué? Porque estoy disminuyendo demasiado la concentración de agua oxigenada, entonces se me van a oscurecer los tonos. Y eso no es lo que el cliente quiere. Si yo quiero que no se me altere el tono deseado, máximo puedo disminuir el 15% la cantidad de agua oxigenada que el fabricante del tinte me está diciendo. Es decir, si yo tengo un tinte que me dice que lo debo mezclar en partes iguales, 60 por 60, pues le quito el 15% al tinte de 60 y me daría algo así como 45 grados, 42 grados, no, perdón, gramos de oxigenada. Entonces siempre, cantidad que me recomienda el fabricante por el 15% menos. En nuestro caso serían 100. Bueno, si hacen la operación correcta les da 102. Lo que pasa es que las tacitas medidores vienen de 100, de 10 en 10, entonces 100 y 2 goticas más, ahí le dan los 102. Con esa mezcla, ¿qué pasa? Pues que voy a tener esto, que voy a nuevamente a intentar entrar a mi fiesta, pero voy a lograr una mayor concentración de amoníaco porque le bajé un poquito al agua oxigenada. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo un amoníaco más concentrado. Al tener un amoníaco más concentrado, pues esa cana rebelde se abre y vamos para adentro y ese es un fiestonón el que estoy armando allá. Eso era todo. Así de fácil era cubrir canas, así de fácil era hacer decoloraciones. Ya. ¿Qué sigue? Pues tener claro que hay unas prácticas que nosotros no consideramos muy sanas y que no creemos que se deban hacer. Entonces, aquí en mi país, no sé por allá en otras latitudes como sea, pero aquí en mi país con mucha frecuencia enseñan que para aplicar color en canas, que para que fije el color hay que hacer un mordiente y entonces el mordiente es aplicar aquí en el crecimiento, en la raíz, agua oxigenada pura y entonces que eso abre la cutícula y fija el color. Nuestros amigos estilistas lo saben muy bien. Cuando utilizan esa técnica, lo que se genera aquí es un tono más claro y les queda la raíz más clarita, anaranjada, y el resto del cabello sí fija el color. Entonces, esa técnica no sirve. ¿Por qué? Pues porque el agua oxigenada tiene un pH del orden de 3.5, una cosa así, nunca va a abrir cutícula. Y en cambio, si estamos poniendo un oxidante de tal suerte que cuando aplique el tinte voy a sobreoxidar las moléculas de color y por eso le queda más clarito aquí. Caso contrario sucede con otra técnica que también utilizan que se llama la prepigmentación con tinte puro. Entonces, ¿qué pasa? Que aplican tinte puro aquí en la raíz y entonces, pues, ¿eso abre la cutícula? Claro que abre la cutícula, porque no es que estoy poniendo tinte puro, es decir, estoy poniendo una alta concentración de amoníaco. Pero ¿qué pasa? Que cuando aplican el color, pues le va a quedar más oscuro porque están poniendo tinte puro. Obvio, le va a oscurecer más. Entonces le va a quedar una sombra y eso no es lo que mi cliente quiere. Mi cliente no quiere ni que le quede más clarito ni que le quede más oscuro, que le quede un tono parejo. Para que le quede un tono parejo, pues simplemente ya saben, si estoy en presencia de una cana rebelde, disminuyo el 15% y vamos a aplicar color. Pero ojo, invitadísimos a que vean por ahí el video que les pusimos de cómo cubrir adecuadamente unas canas, la raíz, las canas que están en la raíz. Y es muy fácil, para que el cabello no nos quede manchado, debo tener claro que cuando yo hago un retoque de color, solamente aplico tinte en el crecimiento. ¿Por qué? Porque es que resulta que existe una máxima en la teoría del color y es que tinte nunca aclara tinte.
tinte no aclara tinte. Así ponga uno más clarito, estoy sumando, es decir, le estoy metiendo más invitados a esa fiesta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando piensen en esta lógica, cuando yo aplico tinte la primera vez, ¿qué hago? Aplico primero de medios a puntas, después aplico aquí cerca a la raíz, ¿cierto? ¿Por qué primero de medios a puntas? Porque es que aquí donde hay más calor, acuérdense que es un proceso exotérmico, pues se va a acelerar el proceso, entonces aplico primero de medios a puntas, después aquí en el crecimiento, y el resultado es un color parejo, bonito. Primera aplicación de color. 2 meses después viene mi cliente a que le haga el retoque del crecimiento o de la raíz. Normalmente lo que hacemos es aplicamos aquí donde no hay tinte y con mucha frecuencia ve uno estilistas que después de que aplican tinte aquí barren hasta el resto de la cabellera, es decir, llevan hasta la punta más tinte. ¿Qué pasa? Pues que tinte no aclara tinte, entonces aquí tengo una mano de pintura o de tintura y aquí este cabello ya me va a quedar con 2 manos, la que había aplicado aquí más la que estoy aplicando aquí, es decir, este tono ya va a quedar más oscuro que este. 2 meses después, mi cliente viene y otra vez trae 2 centímetros de cabello nuevo. Si hago lo mismo, es decir, aplico aquí y llevo hasta la punta, pues voy a tener ya 3 colores, porque aquí tengo una mano de pintura, aquí tengo 2 y aquí tendría ya 3, 1, 2 y 3. Eso es lo que pasa, o esa es la razón por la cual a veces vemos cabellos manchados por parches y adicionalmente cuando voy a decolorar un cabello de estos, ya saben lo que pasa. Las puntas están oscuras. ¿Por qué? Pues porque llevo tiempo métale color. Entonces la forma correcta de hacer una aplicación de color, un retoque de raíz, pues no es otra que aplico tinte solamente aquí donde no hay tinte y en el resto del cabello un tratamiento tono sobre tono. Para eso es perfecto tener claros los conceptos de fondos de aclaración para ver cuál es el matizante o el tratamiento tono sobre tono que voy a aplicar. Invitadísimos a que vean el video que está por ahí de cómo cubrir canas. Lo van a ver y se van a dar cuenta que es muy sencillo. Entonces, con esto terminamos toda nuestra saga de colorimetría. Creo que hemos visto temas, cosas, muchísimas. Entonces, espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden like y lo más importante, además de darnos el like, compartan el video, suscríbase, activen la campanita y nos vemos en redes para seguir hablando de tricología y aprender del pelo y de otras cositas. Ahí nos vemos.